En este tutorial vamos a ver cómo generar notas con MIDI, pero utilizando ya distintas escalas para poder un poco jugar con las armonías y melodías que queramos. Entonces, en primer lugar, vamos a crear nuestro generador con un metro y para poner las notas, pues make note, por ejemplo, con un velocity de 100, duración de 200 milisegundos, que salga por el canal 1 y conectarlo al Note Out. Vale, una vez que tenemos esto, vamos a introducir un nuevo objeto para poder usar las escalas. Este objeto que vamos a ver se llama call y siempre a call va seguido de un espacio y hay que darle un nombre, el que nosotros queramos. Yo en este caso lo voy a usar para la escala de do mayor, así que le voy a dar ese nombre. Call lo que hace, bueno, para abrirlo tengo que estar en modo de ejecución, hacer doble clic y se me abre un cuadro de texto que, como tengo otro call con el mismo contenido, ya me lo ha cargado, pero podría ser call do mayor. Al hacer doble clic se me abre un cuadro de texto. Call lo que hace es, digamos, asignar dos informaciones. Yo le voy a dar un índice, pues en este caso el 1, que es el primer elemento, y un valor. Por ejemplo, como va a ser do mayor, la primera nota que va a ser 60. El índice va seguido de una coma y luego un espacio y la información que sea, y la línea tiene que terminar con punto y coma. Es muy importante porque si hay algún error no va a funcionar. Y voy a poner 2, 62, que sería el re, que es la segunda nota del call. Lo voy a dejar así y ahora lo termino de completar. Como ahora el call no es muy largo, yo no lo voy a hacer, pero es recomendable copiar la información del call en un mensaje de texto, ya que si cometo un error al escribir, cuando cierro me va a preguntar que si lo valido y si hay un error, pues se me puede vaciar. Entonces le daría a cancelar, copio el texto y lo pego, o si pulso control S o comando S cuando estoy escribiendo en el call, se me abre el menú para guardar el contenido, el texto, como un archivo de texto. Si le doy a la X, le doy a validar y ahora ya, pues cuando haga doble clic vuelvo a abrir y sigue estando la misma información. Lo que va a hacer call es que cuando entra el número del índice que yo he escrito, va a salir la información que yo le he puesto. En este caso, cuando llegue un 1, sale 60, cuando llegue un 2, sale 62, que serían el do 4 y el re 4, las dos primeras notas de la escala de do mayor. Si tenemos dudas para las notas, podemos poner el teclado, ponemos un number en la primera salida, que es la salida de la altura, y al pulsar el do central sale 60, pulso el re 62, pulso el mi 64, pulso el fa 65 y así puedo ir sabiendo los valores de las notas de do mayor. Voy a completar ahora la escala, entonces entro en el call, escribo la tercera nota que sería el mi 64, la cuarta que es el fa 65, la quinta que es el sol 67, la sexta que es el la 69, la séptima que es el si 71 y voy a poner también el do, que sería 72. Punto y coma. Recordad que podéis guardar esto en un archivo de texto, yo directamente ya lo voy a validar y ya estaría. Es muy importante también en el call para que al cerrar el patch, al abrirlo, no se me borre la información del call, seleccionarlo e ir al inspector. Si no tenéis el inspector abierto, pues pulsáis la letra I, que está a la derecha, o con control I o comando I podéis abrir el inspector y bajáis por el inspector hasta el final y hay una opción que pone Save Data with Patcher. Entonces hay que seleccionarla para que cuando guardáis el patch se guarde también la información que está dentro del call.
No siempre es lo que vamos a querer, pero en la mayor parte de los casos utilizamos el call para esto y vamos a querer que se guarde. Eso es muy importante activarlo siempre. Y también tener una copia de seguridad en un archivo de texto si van a ser, pues sobre todo calls con mucha información. En este caso son, son 16 números, así que tampoco es muy necesario. Puedo reescribirlos rápidamente, pero si tengo mucha información, pues eso me va a dar un poco más de pereza. Entonces, una vez que tengo ya el call con mi escala de Do mayor, como lo que recibe son números del 1 al 8, como ya hemos visto, puedo poner un counter del 1 al 8 y el metro va a ir enviando banks al counter que va a ir subiendo números del 1 al 8 y en el call van a ir saliendo esas notas de Do mayor. Si quisiera incluso verlo en el piano, lo puedo conectar a la entrada del piano. Y tengo ese feedback visual para asegurarme de que son las notas que yo quiero que salgan. Esta es la primera forma de utilizar escalas, que está muy bien, pero puede ser poco práctica un poco a largo plazo. He escrito Do mayor, pero si yo ahora quiero cambiar de Do mayor a Re mayor, a Mi mayor, a Sol mayor, tengo que ir escribiendo cada una de esas escalas, cuando sería más sencillo tener los intervalos que hay entre cada nota y directamente sumarlos a una nota inicial. Entonces, es lo que voy a hacer a continuación. Voy a cambiar este call de Do mayor. Voy a crear un call que se va a llamar pues, escala mayor. No se ponen espacio en los nombres porque dan problemas. Lo reconocería como dos argumentos distintos. El primero es el nombre y el segundo, pues este no search. Entonces, una vez que tengo ya mi call, pues voy a escribir los intervalos. Para saber los intervalos que tiene una escala, pues bueno, el primer intervalo, que es la tónica, me voy a ir a Do mayor para ver las notas de Do mayor. El primero, que es el Do, pues voy a contar cuántas teclas hay desde el Do hasta la siguiente nota de la escala. Como la primera es el Do, pues desde el Do hasta el Do hay 0 teclas. Entonces, la primera nota son 0 semitonos. La segunda nota, que es el Re, pues para saber cuántos semitonos hay desde el Do hasta el Re, cuento el número de teclas. Do sostenido, 1 y Re, 2. Hay 2. La tercera nota de Do mayor, que es el Mi, pues de Do a Mi, para saber cuántos intervalos hay desde el Do. Do, pues Do sostenido, Re 2, Re sostenido 3, Mi 4. Pues hay 4. Puedo seguir este procedimiento para ver cuántos semitonos hay, pues cuántos semitonos hay hasta el Fa. Estoy contando las notas ignorando la primera, pero podríamos hacerlo también, pues de Do a Do sostenido, un semitono, de Do sostenido a Re, 2, de Re a Re sostenido 3, de Re sostenido a Mi 4, de Mi a Fa 5 semitonos. Pues para el Sol, de Do a Do sostenido 1, a Re 2, a Re sostenido 3, a Mi 4, de Mi a Fa 5 y de Fa a Fa sostenido 6, de Fa sostenido a Sol 7, etcétera. Con el mismo procedimiento tendría el La, tendría el Si y finalmente tengo el Do, que son 12 semitonos por encima, una octava. Esta sería mi escala mayor. Cierro, le doy a validar y no me olvido de, seleccionando el call, venir a que guarde los datos con el patch. ¿Vale? Me aseguro de que está toda la información dentro. Call tiene muchas opciones que podéis explorar abriendo la ayuda con Alt, pulsando Option o Alt. Se abre la ayuda de call y hay distintas formas de almacenar la información que ahora no vamos a ver. Sería un poco más avanzado. Entonces, teniendo mi call de escala mayor, puedo quitar el call que tenía de Do mayor y el call de la escala mayor, los números que me va a dar son los semitonos que hay para que suenen esas notas desde la tónica. Así que tengo que sumar la nota más grave que yo quiera que suene en la escala, que va a ser la tónica de la escala. Entonces,
Si quiero que sea, esto va a cambiar, si quiero que sea do mayor, re mayor, mi mayor, fa mayor, pero son los intervalos de todas las escalas mayores, con lo que da igual, con este call me vale para todas las escalas mayores. Simplemente tengo que conectar aquí un number, cambio la visualización para verlo en notas MIDI y ahora si quiero ver do mayor desde el do 4 lo pulso. Si quiero re mayor, si quiero sol mayor, etcétera. Y como tengo el counter, pues recordamos que puedo hacer que sean también descendentes. De esta forma, pues tengo distintas maneras de generar notas con la escala de do mayor. Otra opción, si no quiero que sean en orden, sería utilizar un random y pues que vaya de 1 a 8, que son los valores que tengo. Estaba esto colocado así en el patch. Si quiero sacar un solo objeto de un cable, que esté así conectado a la primera entrada y a la segunda, pulso Shift en el teclado del ordenador y arrastro el objeto y se separa el cable. Y lo mismo para ponerlo. Si tiene una entrada y una salida inicial, pues pulso Shift, lo arrastro y se me pone justo en el cable, que os ahorra un poco de tiempo. Y ahora pues me van a sonar notas aleatorias de do mayor, de sol mayor. Y ya tendría pues todas las combinaciones que pueda querer hacer en un modo mayor. Vamos a ver ahora cómo tener varias posibles escalas partiendo de aquí. Tengo este call con la escala mayor. Yo puedo tener varios calls que siempre que tengan el mismo nombre van a hacer referencia a la misma información. Y aunque yo cree un call nuevo, que se llama exactamente igual, va a tener dentro la misma información que los otros call. No se crea vacío. Y ahora voy a hacer lo mismo, pero con una escala menor. Lo primero que voy a hacer es copiar esta información para ahorrarme un par de cuentas. Y voy a crear otro call, pero que se va a llamar escala menor. Y aunque haya duplicado el call, al cambiarle el nombre, si hago doble clic, no tiene nada dentro. Por eso he copiado primero el texto. Este es el de la escala mayor y con respecto a la escala menor cambian la tercera nota y la sexta nota. Voy a poner una escala menor natural, o sería un modo eólico. Si queremos saber los intervalos que hay de la escala menor, pues vamos a la escala de la menor, que no tiene alteraciones, y así solo contamos entre las teclas blancas, y el la es la primera nota de la escala, el si es la segunda. De la a si, pues hay un intervalo de la sostenido, de la sostenido a si, dos semitonos. De la a do, que es la tercera nota, hay 1, 2, 3 semitonos. Y es el cambio que he hecho. Pues aquí estaría la escala menor. Voy a validar. Si quisiera guardar esto en un archivo de texto, pues lo guardo en una carpeta que tenga reconocida y que sepa dónde está para recuperarlo luego. Y ya está. Tengo las dos escalas. Voy a poner un counter y lo voy a conectar a las dos escalas. Y ahora lo que quiero es, voy a poner la posibilidad de que suenen las escalas desde cualquiera de las notas y que se me creen las notas. En este momento me podrían sonar un poco las dos escalas al mismo tiempo, que no es lo que quiero. Lo que quiero es poder elegir entre una y otra escala. Es decir, lo que quiero es que estos números del 1 al 8 vayan a esta escala o a esta otra según yo decida. Para ello hay un objeto que se llama gate que deja pasar la información que le entra a
una de las salidas que tenga. Si yo pongo gate 4, pues gate 4 tiene 4 salidas. Yo en este caso solo necesito 2 para la escala que tengo. Pues pongo gate 2 y entonces dejaría salir por la primera salida o por la segunda. Gate, la primera salida iría a la escala mayor y la segunda a la escala menor. Gate tiene 2 entradas. La segunda entrada es para los mensajes que van a salir luego. Y la primera entrada es para decir por dónde quiero que salgan mis mensajes. Si le envío un 0, gate lo que hace es que están las dos salidas cerradas. Yo aquí no lo he puesto, por defecto suele estar en 0, pero puedo poner un espacio y el segundo argumento es el estado inicial, que pues puede ser 0 y así están las dos cerradas por defecto. Si le envío un 1, la información va a empezar que entra en la segunda entrada de gate, va a salir por la primera salida. Y si le envío un 2, la información que entra por la segunda entrada de gate va a salir por la segunda salida. Si lo activo, está en 0, no va a sonar nada. Cuando pulso el 1, va a empezar a sonar las notas de la escala mayor y para que lo veáis voy a poner aquí los dos números y así vemos por dónde sale. Lo pulso el 1, voy a poner que suenen desde el Do 4. Si pulso el 2, con estos números pues puedo controlar dos escalas. Si tengo, podría poner, en vez de estos mensajes, podría poner un number y escribir el número que yo quiera. Si tengo más escalas, pues simplemente tengo que poner un gate con más salidas. En vez de un gate 2, pues un gate 3, gate 4, gate 5, el número de escalas que tenga y voy poniendo las distintas escalas una detrás de otra y amplío este patch. Por último, vamos a ver un objeto para hacerlo un poco más visual y gráfico y es un objeto que se llama uMenu. uMenu es un menú que me sirve para desplegar varias opciones cuando yo haga clic en él. Para poner las opciones que tenga un menú, tengo que seleccionarlo e ir al inspector. Y en el inspector, si voy bajando, hay muchas opciones. Tengo que venir a Items y a Menú Items. Aquí puedo poner los elementos que tiene. Le doy a editar y los elementos van a estar separados siempre por comas. El primer elemento va a ser off, que es que no suena ninguna. El segundo elemento pues sería escala mayor. Y el tercer elemento, escala menor. Le doy a OK y veo que ahora me ha aparecido algo en el menú. Si estoy en modo ejecución, bloqueo el patch, hago clic y se me despliegan las tres opciones, off, escala mayor y escala menor. Según la que yo selecciono, por las salidas del menú voy a tener distinta información. Me interesan las dos primeras. La primera salida me sale el número de elemento que yo he seleccionado. Si selecciono el último, me sale un 2 porque empieza a contar desde 0. El primer elemento off es el 0, el segundo elemento escala mayor es el 1 y el tercer elemento es el 2. Por la segunda salida, lo que saldría es el texto. Selecciono off, pues me vengo aquí a la consola, selecciono off y me imprime off. Selecciono escala mayor, me aparece escala mayor, selecciono escala menor y me aparece escala menor. Como está configurado justo como tenía yo los números, si conecto esta salida, la primera, la de los números al gate, cuando pongo off llega un 0 al gate y está cerrado, no suena nada. Cuando pulso escala mayor va a salir un 1 y se va a abrir la primera salida del gate. Va a sonar la escala mayor, cuando cambia a escala menor va a enviar un 2 y se va a abrir esta segunda salida y va a sonar la escala menor. Y lo mismo si quisiera utilizar números aleatorios, pues simplemente tengo que quitar el counter, pongo el generador de números aleatorios
y tendría ya pues, distintos generadores de notas de escalas de forma como hemos visto. Podríamos añadir las distintas opciones algorítmicas que hemos visto en los patches anteriores para cambiar octavas o cambiar instrumento con los mensajes de programa según queramos.